pero comencemos entonces con esta segunda parte de la tutoría de hoy. ¿Qué les parece? Igual yo pretendo que participemos todos, pero para dar cierto orden al desarrollo de la participación, ¿qué les parece si yo les voy diciendo quién me cuenta qué pensó en el orden en que los voy teniendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Para Sí, que, profe. Está bien, sí. No hay ningún para que problema. tengamos cierto orden en eso y entonces y podamos participar todos. ¿Listo? Profe, ¿me puede repetir? Es que el internet está como malito y se le entrecortó mucho y no le entendí. Claro que sí, Cristian. Que la idea es que vamos a participar todos, entonces yo voy a ir diciendo quién me cuenta qué decidió en el orden en que los tengo en la pantalla para garantizar que vayan hablando cada uno todos y no repitamos. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Ok, sí, señor. Natalia, adivina quién está de primera. Me lo supuse. Muy bien. Bueno, espérate un momentico. Les pedí por favor que tomaran nota de la decisión y el argumento que escogieron para que podamos como apoyarnos en eso. Por favor, quiero que me lo cuenten de acuerdo a como lo hayan escrito, precisamente para evitar que en este desarrollo de este debate me digan, ah, yo pienso igual que fulanito. ¿Sí? Ah, no, es que yo pensé lo mismo que Sutano. No, igual, puede que sea muy similar, ¿cierto? Podemos tener posiciones muy similares, pero entonces repitamos, digámoslas como nosotros las tomamos en nuestras notas, ¿listo? Para que, porque sería muy fácil, ah, no, es que yo pienso lo mismo que Natalia, y así nos vamos a ir todos y no voy a escuchar los argumentos de cada uno. Entonces lo que quiero escuchar son los argumentos de cada uno, ¿ok? Ahora sí, por favor, empecemos con Natalia. Qué dicha. Bueno, para mí la contabilidad es una ciencia, porque en mi opinión es el ámbito, es el concepto en donde abarca el resto de los conceptos. Dice que la ciencia analiza, pues aplica un conocimiento adquirido. Para que el arte entre en la ciencia, pues nosotros debemos de tener constantes cambios en la forma de hacer los métodos o de hacer los formatos. Entonces, para mí, el arte entra dentro de la ciencia. Para hacer una disciplina, pues tenemos que ser muy juiciosos en cuanto al trabajo y en usar todo siempre. Para hacer una técnica, pues tenemos que trabajar en base en los procedimientos que ya hemos creado o queremos crear. Frente al sistema de información, pues nos muestra cómo ha sido la contabilidad antes, cómo es ahora y cómo pretendamos que sea en el futuro. Entonces, para mí, el ámbito más completo fue el de la ciencia y porque encontré cómo incluirlos a todos en él. Ok, Natalia, gracias por tu opinión. Bien. Muchas gracias a ustedes. Janet Prieto, por favor, nos compartes tu opinión. No te escuchamos, debes habilitar ahora sí el micrófono, por favor. Ahora sí. Qué Eso, pena. Profe, pues que yo sigo con mi misma idea de que es una ciencia. Es que yo varias veces leí el texto y pues yo me fui a buscar lo que era la ciencia, pues la definición de ciencia. Entonces, pues ahí me habla que es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de las hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos.
Entonces, pues yo por eso le daba hoy mi concepto de qué es la ciencia. Y leyendo pues el texto que usted ahorita nos dijo que leyéramos, dice algo, conocimiento adquirido, sistemático, verificable y falible. Entonces, pues la verdad, yo digo que es una ciencia. Los otros no lo abarcan, no la definen como arte o como cuál, o como disciplina, no. Pues para mí. ¿Falible o infalible? Así es. Ay, la infalible. Anoté acá falible. Ay, no sé. Bueno, todavía se puede debatir el tema de las hipótesis. No sé, ¿qué hipótesis manejamos en contabilidad? Vamos a mirarlo luego, listo. Gracias. Angie Mesa, Sí, profe. cuéntanos por favor para ti qué fue. Para mí la contabilidad como ciencia, porque según esta indaga en las teorías, en la historia, investigaciones científicas y con el conocimiento que adquieren, estas personas la llevan a la forma práctica, pero sin antes comprobar que esta información sea verdadera, válida, confiable y que tengan ideas lógicas, y así tener la información precisa para ejercerla en su trabajo. Entonces, para mí es la ciencia, profe. Muy bien, gracias Angie. Yuri Joana, por favor. Pues, profe, yo me fui por el sistema de información. Ya con la recolección de los financieros de la empresa sumidos nos permite... Dame un segundito, porfa, Yuri. Porfa, Angie, nos cierras tu micrófono para que no nos interfiera el ruido con la participación de la compañera Yuri. Gracias. Ahora sí, Yuri Joana, cuenta. Para mí es el sistema de información, profe, ya que con esto nos permite, con la recolección de los datos financieros de la empresa resumimos más, nos permite saber de qué forma podemos enfrentar cambios económicos basando en la información económica pasada, así podemos confrontarla con el presente para proyectar un futuro económico de la empresa. Muy bien, interesante. Muchísimas gracias, Joana. Juliana, por favor, nos compartes tu opinión. Sí, profe. Profe, qué texto tan interesante. Ese sí estaba muy entendible. Profe, pues así digan que no hay una inexistencia de una base común. Para mí la contabilidad es una ciencia. Porque en la práctica contable, al igual que en la ciencia, se utilizan métodos que garantizan la solución de un problema. Se realizan procesos de comprobación de la información para dar como un análisis pues, de lo que se realizó. También porque los elementos de la ciencia son la teoría, la práctica, el método y las técnicas que se utilicen, y la contabilidad tiene todos estos elementos. Además, la teoría contable que reúne todos estos requisitos para deducir que la contabilidad es una ciencia. Muy bien, muchas gracias. Ay, disculparán el polizonte que se nos colgó aquí de la tutoría. Muy bien, Juliana, muchísimas gracias. Ahora, por favor, tu participación, Claudia Villamil. Bueno, yo también considero que la contabilidad es una ciencia económica, porque permite medir los hechos y no únicamente de la empresa, también permite conocer la situación económica de un país, incluso pues, del mundo. Por ejemplo, en este momento que estamos en la situación pues, que estamos viviendo, entonces se puede decir, bueno, la empresa ha perdido. No, yo pienso que es una ciencia medir que es apoyo a otras disciplinas también. Y pienso que
que uno de los fundamentos que hace que la ciencia es la partida doble, porque así como hemos sabido cómo se multiplica, hemos aplicado la partida doble en diferentes empresas. Claudia, la verdad se te escucha muy, muy entrecortada. No sé qué se siente. No sé qué pasará con el micrófono. De pronto, mira, a ver qué, porque se ¿Ahí ya? escucha. Ahí ya mejor. Dale. Ah, bueno. Que yo considero también que que la contabilidad es una ciencia y hace parte de las ciencias económicas y es apoyo para la administración, para la economía, para muchas disciplinas. Y pienso que no es un sistema de información porque no es solo para una empresa, sino que es también una información global. Se puede considerar en el sector, a nivel de un país, a nivel o sea, yo creo que tenemos aplicación. Y otro de los fundamentos para que sea una ciencia es la aplicación de los métodos y siempre se ha aplicado la partida doble. O sea, no es una ciencia que la aplica una empresa de otra manera y otra de otra, siempre ha existido ese principio. Entonces pienso que también esa parte hace que sea una ciencia, así como siempre nos enseñaron a multiplicar de una manera, siempre la contabilidad se ha aplicado como ese método, entonces ha permitido también, o sea, no es una situación subjetiva que cada persona lo aplique como quiera, sino que existen unos lineamientos y también apoyado en que ya existen las normas internacionales de contabilidad, de información financiera, en las que ya las empresas deben seguir esos lineamientos y la normatividad actual. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. ¿Habían levantado la mano Sara y Jorge o fue que me pareció? Sí, profe, el audio estaba entrecortado, pero ya se mejoró, Se gracias a arregló Dios. otra vez. Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Por favor, tu opinión, Lina Ospina. Profe, para mí también es una ciencia, porque es aplicar unos conocimientos que yo adquiero en unos métodos contables que son verificables, son confiables en una organización y también ayudan pues para que esa organización pueda tomar decisiones en la parte administrativa. Pienso que por eso es una ciencia. Muy bien, muchas gracias, Lina. Por favor, la opinión, Sebastián Grisales. Bueno, profe, sí, también considero pues personalmente que es una ciencia, porque realmente la contabilidad requiere que sea exacta y pues digamos de varias ramas que puede pues leer o plantear pues una información, la que más se asemeja es la ciencia, pero si podemos indagar entre varias, muchas tienen como rasgos más pequeños que pueden como aportarle también conocimiento a la contabilidad, como se puede decir que aportan a la contabilidad, como por ejemplo el arte. Muchos descartan el arte como la área de contabilidad, pero en algún momento una persona tuvo que tener la imaginación y la destreza para poderla crear. Entonces, en ese momento pudo haber sido como arte. Pero entonces, indagando más a fondo, sí, claro, necesita como que sea más certera, más puntual, y la ciencia es como la que más abarca como territorio que para poder afirmar que sea como la contabilidad, como ciencia. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Por favor, tu opinión, Valentina Muñoz. Profe, para mí es una ciencia, porque en la ciencia se reúnen todos los métodos, la práctica, la teoría, el elaborar, el analizar, la técnica, y pues también analiza cada hecho económico y en todo se aplica un conocimiento adquirido. Ok, muy bien. Diana Carolina, por favor. Ya, profe, para mí también es una ciencia, ya que los elementos de la ciencia son la teoría, la práctica, el método y las técnicas, y la contabilidad abarca todos estos elementos.
Y en tanto en lo cualitativo y cuantitativo, también pienso que abarca los dos, porque la empresa, tanto lo cualitativo, son los aspectos intangibles que influyen sobre el futuro de la empresa. O sea que el analista debería tener todos esos aspectos. Y ahí abarca los de identificabilidad, oportunidad, relevancia, claridad. Y en tanto cuantitativo, abarca pues los gastos, las ventas, las transacciones financieras. Entonces, para mí la ciencia. Ok, muchísimas gracias. Ana María, por favor, nos compartes tu opinión. Bueno, para mí la contabilidad también es una ciencia. ¿Por qué? Porque porque se debe tener en cuenta cualquier decisión que se tome en la empresa, se tiene que tener en cuenta qué consecuencias puede traer, qué cosas favorables o desfavorables. Entonces, en todo eso se tiene que tener cuidado. Por otro lado, como decía ahí en la lectura, que para todo proceso se tiene que tener un conocimiento previo y se debe tener en cuenta que también tiene que tener unos términos técnicos, o sea, para todo es como un aprendizaje. Y porque pues yo creería que en la ciencia, lo que decía la compañera anteriormente, cabría lo del arte y lo de la técnica y lo de la disciplina. O sea, la ciencia abarca como todo en esto. Ana María, muchísimas gracias. Mateo, por favor, nos compartes tu opinión. Bueno, profe, yo también digo que esto es una ciencia. ¿Por qué? Porque pues entre esto pues se analiza e interpreta y da los requisitos contables, permite conocer la verdadera situación económica y financiera de las empresas. Bueno, Mateo, gracias. Lady Giovanna, por favor, nos compartes tu opinión. Profe, yo tengo como dos ideas. Para mí la contabilidad como ciencia y la contabilidad como sistema de información. ¿Por qué como ciencia? Porque pues de todas las investigaciones científicas está el resultado de hipótesis y son claras y las confirman. Estoy de acuerdo con el profesor Fernández cuando dice que de una problemática económica se origina una problemática contable. Pues eso es lo que hoy día vivimos. Yo pienso que la contabilidad está relacionada con la economía, por ejemplo, a través de la captación de impuestos directos o indirectos, y de ellos depende casi que el pago de toda la administración de todo un país. Entonces, la contabilidad, yo diría, estaría muy de acuerdo con el profesor Fernández. Para mí, la contabilidad como sistema de información, pienso yo, que es un proceso que organiza y estandariza las diferentes variaciones del ente económico, pues también nació de una forma empírica y ha evolucionado a través del tiempo, estandarizando métodos contables y nos da fiel, para mí, todo es como muy real, pues entre comillas, pero sí nos da como un resultado óptimo de lo que el ente económico quiere ver. Ok, Lady, muchísimas gracias. Por favor, Cielo, nos compartes tu opinión. Hola, profe, otra vez. Pues para mí es un sistema de información. Yo escribí que la contabilidad es un sistema de información que usamos en conjuntos para ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones económicas que brindan información a la composición del patrimonio de las organizaciones y de las personas. Pues yo estoy muy de acuerdo con esto, sobre todo por el texto que leímos para el taller, donde dice que hemos formado, que la contabilidad no ha avanzado tanto en todo este tiempo como para decir que es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, se mueve, tiene hipótesis y tiene métodos de representación.
pero en sí, pues para mí la ciencia avanza y la contabilidad siempre ha sido lo mismo, siempre partimos de pasión y de la partida doble, entonces seguimos en lo mismo. Es cierto que que es de cierta forma matemáticas o algo que nos da un resultado exacto, pero no hemos avanzado ni hemos buscado nuevas formas de contabilizar nuestras cuentas en la empresa. Entonces, pues pienso más bien que es un sistema de información. Ale Cielo, muchísimas gracias. Por favor, Sara Vélez. Profe, buenas noches. Profe, comparto la información que también da Cielo. Si uno hoy en día mira la contabilidad, yo lo miro como un sistema de información. ¿Qué fue lo que yo puse pues como en la definición? Define el patrimonio, lo procesa y lo resume con los criterios básicos. Se puede analizar cualquiera, tanto el personal interno como el personal externo, sea un banco, sean los accionistas, sea la contadora, sea el que desee tener información de la empresa. Proporciona datos válidos, luego de ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones económicos. Nos atiende a situaciones del pasado, del presente y del futuro. Creo que es lo más aplicado que se puede ver hoy en día en la contabilidad, que es lo que pasa normalmente en las empresas. Esa es pues como mi opinión, profe. Ok, Sara, muchísimas gracias. Por favor, Jorge, nos compartes tu opinión, Jorge Castro. Profe, yo lo tomé más por el lado de la contabilidad, es una técnica. El concepto habla sobre sistema de procedimientos empíricos o sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio. Yo quería de pronto mirar en este punto, tomar el ejemplo de las tiendas. Normalmente las personas que atienden estos pequeños negocios no tienen el conocimiento suficiente, por decirlo así, y llevan sus sistemas contables de una manera, puede ser en un cuaderno, en un libro, algo muy sencillo, y es algo técnico y empírico. Más bien lo tomo por esa parte, pues no todo el mundo tiene el conocimiento de los conceptos técnicos, sin embargo, aplican la contabilidad de una u otra manera a la forma que ellos la ven, de manera empírica. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Por favor, Diana Galindo, ¿nos compartes tu apreciación del tema? Buenas, bueno, yo les voy a hablar por qué no me parece arte como primera medida. Porque yo pienso que cuando hablamos de una contabilidad como arte, hablamos como de algo creativo, algo imaginario y no se basa como en una inspiración de una persona o un suceso. Entonces, yo pienso que si en esa época tuvo una persona para que de pronto tuviera que inspirarse en un modelo de contabilidad, pero quedó ahí, o sea, fue la base central, su creatividad en el arte en ese momento en que la pudieron dar en iniciación, pero ya, pues para mi concepto. Tampoco es como disciplina, porque para mí la disciplina es algo más estricto, es más estático, que no da una viabilidad de ser como más flexible, y de pronto y lo que hace es como una repetición en el mismo proceso. Entonces no, como que no avanza o no evoluciona. Tampoco me parece que es una ciencia, porque la ciencia normalmente habla de que es basada como en una investigación, que busca como comprobar como una hipótesis cuando se tiene certeza de pronto de algún problema. Y de pronto lo que buscan es utilizar como un proceso de comprobación para alguna información. Como decía alguna de mis compañeras, la ciencia normalmente avanza, evoluciona, va en crecimiento de una u otra forma, y nosotros llevamos ya 500 años con la misma partida doble prácticamente. Entonces, de una u otra forma, pienso que tampoco es en la ciencia. Yo escogí la técnica, contabilidad con técnica, porque para mí son procesos prácticos que se realizan con precisión para generar una información con datos útiles, para facilitar una toma de decisión en una compañía y así identificar lo que afecta o lo que no afecta, y de pronto con eso mismos mirar los correctivos pertinentes. Entonces, yo sí escogí la técnica. Listo, profe. Ok, Diana, muchísimas gracias por tu opinión. Por favor, Marcela Pandiño, ¿nos compartes tu opinión? Sí, profe.
Bueno, para mí la contabilidad es considerada como ciencia, ya que ésta se basa en el conjunto de conocimientos objetivos y verificables, los cuales pueden dar explicación a un problema determinado. En la contabilidad, al igual que en otras ciencias, se busca obtener ideas lógicas a través de la formulación de hipótesis, de manera que se puedan explicar ciertos fenómenos como la situación financiera y económica de una empresa y por ende darle solución efectiva a las dificultades presentadas en la misma. La contabilidad es ciencia ya que a partir de un objeto de estudio puede ser verificable, sistemática, comunicable, clara, precisa y predictiva. En últimas, la ciencia explica los resultados de la contabilidad mediante las leyes que lo rigen. Ok, Marcela, muchísimas gracias por tu opinión. Por favor, Dorali, ¿nos compartes tu opinión? Hola, profe, ¿me escucha bien? Perfecto y clarito. Ah, bueno, es que me estaba fallando el micrófono en la clase pasada. Bueno, para mí también es una ciencia, ya que es un conocimiento, que es verificable, que garantiza la solución de problemas con argumentos sostenibles, que aparte de eso se puede aplicar la práctica, los métodos, las técnicas, que no es una suposición de hechos sin relevancia y analiza cada uno de los hechos. Y me parece que, pues, que también lo complementa en que esta ciencia está basada en investigaciones científicas y métodos científicos con cualquier ciencia, y que esto fundamenta investigaciones comprobadas con hipótesis, con cosas que lo hace que tenga certeza de lo que estamos hablando y de lo que podemos hacer por las empresas. Vale, Dorali, muchísimas gracias. Por favor, tiene la palabra Daniel Jurado. Buenas noches, profe. Para mí es una técnica con sistema, como las dos. Ya que eso nació como empíricamente, como anteriormente, que decían intercambio, ya con le da con palos o con tablas, como hablaban por ahí en el texto anterior. Y ya se fue convirtiendo como cada vez que avanzaban como en un sistema que tenían que hacer esto para llegar a esto o tal cosa para hacer esto. Para mí es como ese pensamiento mío. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Por favor, Catalina, ¿nos das tu opinión del tema? Catalina Escobar. Buenas noches. Bueno, para mí la contabilidad como sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos. La información financiera es vital para la correcta toma de decisiones en las empresas. En este sistema pues se capturan los datos, se procesan datos y se obtiene una información, luego se transmite esta información y todo eso tiene un control y una auditoría. Se toman información del pasado, del presente y del futuro. Entonces, por eso pienso que es un sistema de información. Ok, Catalina, muchísimas gracias. Por favor, Cristian Alexander. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Profe, pues partiendo de todo lo que leí, pues en lo personal, por ejemplo, yo empecé a trabajar en una empresa como empírico en la parte contable. Empecé como empirismo y después fui cogiendo como el conocimiento de todo lo que es la contabilidad, que es algo supremamente grande. Pues ninguna de las opiniones de los muchachos me ha parecido descabellada, todos tienen pues mucha la razón, porque a pesar de que es un sistema de información, también es considerado una ciencia. También es un arte, porque así digan que no han innovado mucho los métodos de contabilidad, se ha visto, o en lo personal, pues yo hablo en lo personal, en mi empresa hemos creado métodos para nosotros facilitar la contabilidad de nosotros. Entonces, pues yo lo considero una ciencia, pero también creo que se abarca en todo
porque es una técnica y una disciplina. Los primeros pobladores de nuestra tierra, ellos llevaban una contabilidad de sus cosas y de sus herramientas y de sus grupos familiares, y ellos lo hacían también empíricamente, no llevaban un sistema de información, por decirlo, digital. Entonces, esa es mi opinión. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Creo que ya participamos todos o se me quedó alguien por fuera. No, yo creo que ya participamos todos. Ok, nos quedan 2 minuticos de esta sesión, pero pues no alcanzo a cerrar el tema en esos 2 minuticos, hay un poco más de tiempo. Entonces les voy a pedir que por favor finalicemos esta segunda parte aquí y nos conectemos nuevamente para tener un poco más de tiempo, hablar un poco de las conclusiones de lo que ustedes acaban de compartirnos y compartir la próxima actividad que vamos a hacer para la casa. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Entonces nos vemos en unos segunditos.